Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos están sintonizando en ese vasto planeta. Les habla Gani Maha Kromkin y les damos la bienvenida a una emisión más de nuestro programa vivencial holístico de la temporada. Estamos en uno de nuestros talleres psicofísicos que impartimos semanalmente, justamente la sanación holística Chipran. Ayer estábamos hablando justamente sobre la definición de ese Dios, de la divinidad, de lo superior, del universo, de la existencia, que tiene varios nombres personalizados y impersonalizados. Hemos hablado en comparación al yoga, en el taller de yoga en la tarde, y después en comparación con el taoísmo, con el tai chi en la noche. Y ahora vamos a hablar sobre también una definición de una manifestación de esa divinidad según la medicina hindú tradicional Ayurveda. Estamos en el taller de sanación, entonces parte de la sanación son medicinas orientales como referencia, simplificada, medicinas ancestrales y medicinas vibracionales. Hay Old New Age, una combinación, todo lo que sirve para la salud integral, cuerpo, alma, espíritu. Cuerpo ya sabemos que es menos que el 5% según una teoría de física cuántica, y eso requiere alimentación adecuada, dieta y ejercicios y ubicación armónica. Menos que el 25% es campos de energía, es lo que dice el alma, el ser, etcétera. Y eso necesita afectividad, necesita respiración, como pranayama, qigong, etcétera. Todo el trabajo mágico y alquímico. Pero la parte superior, que tiene más que el 70% según esa teoría, necesita meditación, porque se relaciona con los chakras superiores, los meridianos de adelante a atrás, ancestrales, etcétera, y eso requiere visualización también, funciona con colores, con arquetipos, etcétera, y nos conecta hacia lo trascendente. Entonces, salud integral significa tener armonía en todos esos tres estratos generales que componen el fenómeno de la vida para la experimentación consciente y tomar las herramientas adecuadas para acelerar, mejorar esos objetivos de esa salud lo más posible, vida larga y conciencia elevada, como dice un dicho oriental. Entonces, eh, tenemos también otros talleres. Más tarde tenemos el taller de danza holística Yokchi, que vamos a hacer igual la cápsula teórica, los primeros 30 minutos en Instagram y Facebook Live, y después los siguientes 90 minutos por otra plataforma, por ahora Google Meet, para los inscritos en la parte práctica. La parte práctica de nuestro taller de ahora comprende cuatro fases generales en tres grados trimestrales o cursos trimestrales, más una que es monitorado o propedéutico, los que quieren manejar ese sistema en un año lectivo ordenado. Entonces el primer grado es todo lo básico, el segundo grado todo lo secundario, variantes, y el tercer grado vamos a la esencia de la sanación, que es la reconexión con el cuerpo universal, el alma universal, el corazón universal, la mente universal o el espíritu universal. Esa triunidad, cuando uno se reconecta, va a la esencia usando diferentes herramientas. Por ejemplo, en la primera fase trabajamos ejercicios terapéuticos, trabajamos visualizaciones, arreglos energéticos, autosanación, sanación a los demás, diferentes procesos, más la orientación de alimentación, de astrología, de oráculos, etcétera, todo lo que nos ayuda a nivel físico y psíquico también. En la fase B damos más énfasis en la parte del pasado y de las emociones, regresiones, empezando con esta vida en la infancia, donde se imprimen la mayor parte visiblemente. Después se puede ir por la línea ancestral, genética, o impresiones que han quedado, o la línea memética, otras impresiones que se han quedado de vidas anteriores, de la misma alma en otros cuerpos también, y ahí para ir viendo todo lo que no estaba bien grabado, inconscientemente grabado, y revertirlo y iluminarlo. Cuando se ilumina conscientemente, deja de molestar. La tercera fase, la fase C, trabajamos el futuro y la mente. Ahí usamos la reprogramación,
la PNL, la metafísica, todo lo que es positivo, la visualización, geometría sagrada. Hay varias herramientas para usar para regular. Y la fase D trabajamos la alquimia, el aquí y la ahora, la maestría, la misión, los registros akáshicos, el reciclaje, todo eso es también muy fascinante, muy amplio y eso lo damos normalmente para los monitores, para los que se inscriben trimestralmente con las evaluaciones correspondientes. En cambio, los demás, lo normal es inscribirse un mes calendario, mes por mes. Y si alguien quiere hacer la prueba una vez, también se puede, tiene sus valores que vamos indicando para la parte práctica, porque la parte teórica es gratuita, es abierta. Tenemos otros complementos aparte de los oráculos y astrologías comparadas, que son masoterapia, todo tipo de masajes, desde muy activo como el tailandés hasta muy pasivo, hasta Reiki como referencias. Igual tenemos método propio desde el 95, después de muchos años de enseñar diferentes disciplinas como yoga, tai chi, artes marciales, danzas, etcétera. Otros complementos que también trabajamos un poco, aconsejamos que la naturopatía, el trabajo con los 5 elementos, el trabajo con los chakras, trabajo con los meridianos, el trabajo con los sentidos también, todo lo que involucra más lo físico con contraparte sutil, porque los meridianos tienen en lo físico todo lo que es órganos y vísceras y tiene contraparte sutil, ríos de energía. Y el yoga, los chakras o vórtices de yoga tiene las glándulas endocrinas y contraparte los centros de energía, los 7 conocidos y otros secundarios también. Eh, y la fase D se complementa con la preparación psicorporal o el deporte de bajo impacto más colaborativo, sin competencia. Por ejemplo, un triatlón, nadar, caminar y hacer bicicleta, más un poco de mancuernas, etcétera. Entonces tratamos de hacerlo porque no hay piscina actualmente, entonces en forma aproximada con los que quieren participar en ese taller normalmente lo hacemos una vez por semana con acompañamiento, ya sea estacionario en la misma casa o afuera. Uno puede llevar el celular y puede ir a otros lados, entonces ahí podría haber monitoreo y enseñanzas, el estilo respiratorio, los mantras, la concentración, los colores. No es solamente hacer deporte, cualquiera puede hacer deporte, pero para extraer prana, chi, hacerlo mucho más profundo, consciente, necesita cierta orientación y nosotros tenemos ese acompañamiento como parte de la terapia necesaria. No basta hacer disciplinas que son excelentes, son más superiores obviamente, hay que hacer un poco de deporte, pero con enfoque profundo, holístico, como ya se sabe. Bien, tenemos otras actividades en nuestro programa como la publicidad los lunes en la tarde, las entrevistas los viernes, los lunes en la noche, las meditaciones los viernes en la noche también y pronto vamos a activar artes y cultura los viernes en la tarde. Tenemos relajación y estudio después de mediodía para algunos que quieren esa modalidad, relajación guiada y estudios esotéricos. Tenemos culinaria o alimentación natural holística antes de mediodía. Tenemos para más avanzados juegos marciales en la mañana después de saludar el sol, cargarse con los rayos del sol o algo parecido. No siempre se puede ver el sol en el horizonte como es lo óptimo, pero algo por el estilo, seguido por diferentes artes marciales amigables o para la paz, como capoeira angola, como aikido, bagua xingyi, como tai chi chen. Entonces con esas herramientas aprendidas en el taller de tai chi activo los días jueves en la noche, entonces uno podría hacer meditación con toda la carga solar y fluir. Por eso hablamos que una indicación para más avanzados eso en las mañanas, normalmente martes, jueves en la mañana.
para fines de semana tenemos otros programas como seminarios, convivencias. Justo este fin de semana nos cae un seminario holístico y otras prácticas que pronto vamos a ampliar o aplicar, que son ajedrez holístico, el multijuego, chroma key, en las mañanas, los sábados y en la noche lo que complementa el taller o la convivencia del seminario holístico es el docuforum, mirar algunos documentales y hacer un debate sobre el tema para enriquecerse más entre varias personas. En el caso de retiros holísticos también, bioretiros, el otro fin de semana porque se acerca luna menguante y luna nueva, entonces el complemento es proceso de sudor, sudor de la cara, del cuerpo, de mascales, hay diferentes maneras de hacerlo, depende de la situación. Además atendemos sanaciones personalizadas, así cualquier persona que quiere orientación, quiere arreglos de energía, etcétera, con tareas, con ejercicios, es bien holístico, entonces tiene que escribirnos por Magani Mahasa en Instagram o Facebook y ahí le atendemos adecuadamente. Pronto estamos por abrir nuestra página nueva, página web, así podemos dar referencia a la página y pueden también vernos en nuestro canal de YouTube en Armon-321. Ahí tenemos todas las grabaciones de las entrevistas, de los foros holísticos, de las cápsulas que hacemos, leyendo cosas de importancia, como ahora vamos a leer algo y comentar. Dhanvantari. Dhanvantari, en el marco de la mitología hinduista, es un avatar del dios Vishnu, el sustentador de la creación. Hemos dicho que la divinidad a nivel personalizado, ya sea hindú, cristiano o en otro, tiene tres manifestaciones. Una manifestación es el creador, el padre, podría decir Brahma o el padre, dice. El otro es el sustentador que sostiene. En la cristiandad hablan del hijo, en algunos hablan de la hija, y es el sustentador Vishnu. Y la destructor, o lo que disuelve todo para empezar de nuevo, es Shiva o Maheshwara, en la cultura cristiana, que también se inspiró por lo hindú, es el Espíritu Santo o la Espírita Santa en alta teología, dicen. Entonces, esa trinidad, Dhanvantari, dice que es una manifestación de esa parte central Vishnu, que es el amor universal. Los no personalistas, impersonalistas, que no les gusta hablar de divinidades humanizadas, etcétera, no hay problema, son energías, energía del amor, energía de la inteligencia universal, la cabeza universal, corazón universal, energía de la barriga, del cuerpo universal, la fuerza, que la fuerza sea contigo. Entonces es la manifestación de la energía del amor y de la devoción. Aparece en los Vedas y los Puranas. Los Vedas vienen del norte de Irán, de los arios, y ahí vienen después a la India cargados con todos los principios arios, y después se convierten en indo. Por eso indo-ario como idioma sánscrito, y como se parece al latín también, y muchas cosas vienen del área del Cáucaso antiguamente, que es otro tema para ir explicando el porqué, pero vienen de ahí. Después se desarrollan en el continente, subcontinente índico o indio. Entonces aparece en los Vedas y en los Puranas, que son miles de años los Vedas, Puranas un poco menos, cuando ya había escrituras, como el médico de los dioses, de los devas, de los ángeles, por decir. Y el dios de la medicina ayurvédica, la medicina tradicional de la India. Ayurveda, Veda es sabiduría, Ayur es vida, sabiduría de vida consciente, profunda, larga, por decir longevidad. Es una práctica común de los hinduistas al adorar con oraciones al dios Dhanvantari para que otorgue la bendición de una salud fuerte para uno mismo o para otros. Obviamente los yogis, que son más impersonalistas, no son hinduistas, como no es religión, es una disciplina, respetan esa creencia, pero ellos
hacen la oración o la sintonización, ya cambian algunos términos, con la energía de la sanación. Entonces, lo mismo hacen los taoístas, los personalistas llaman a la tara verde, si son budistas, obviamente, a la diosa de la sanación, y si son impersonales, llaman al principio curativo universal que se manifestó en la tierra. Etimología y transliteraciones. Dhanvantari en el sistema es en sánscrito. Dhanvantari significa que se mueve en una curva. También se puede ver escrito de diferentes maneras. El primer médico hindú conocido, Dhanvantari, debe de haber sido un curandero y cirujano hindú, según las tradiciones hinduistas. Es el autor del Ayurveda y perfeccionó el uso de varias hierbas medicinales. Debe haber algún personaje prehistórico milenario como Shiva, como otros avatares o grandes manifestaciones de esa divinidad, que había algún personaje y después se tejieron muchas cosas alrededor y nacieron todas las cosas, pero había algo físico, había algo material, y después se tejió algo más idealista, obviamente. Se le atribuye el descubrimiento de las propiedades antisépticas de la cúrcuma y las propiedades preservantes de la sal, las cuales incorporó en sus curas. Aquí aconsejamos, como parte de alimentación sana y dietética, usar la cúrcuma y echarle un poquito de pimienta negra para que se salga la curcumina, que es la parte más beneficiosa de la cúrcuma. La cúrcuma es de la misma familia del jengibre, cúralo todo. Entonces se puede usar la cúrcuma natural, obviamente mejor en vivo, porque se puede usar molida también en muchas comidas, especialmente comidas saladas. Un poquito de esa cúrcuma amarilla le da un color y le da salud. Hace muy bien, es antiséptico, muy recomendable para muchas cosas. Incluso antes de dormir, leche de vaca o leche vegetal para los veganos, con un poquito de cúrcuma y un poquito de pimienta negra, que tiene todo un proceso si alguien quiere hacerlo profesional, cocinarlo, arreglarlo, etcétera. Un poquito de ghee o mantequilla clarificada, y si es vegano, un poquito de aceite de oliva, leche tibia tiene que ser, y un poquito de endulzante, si es con miel de abeja, y si es vegano, miel de caña puede ser, o stevia natural, las hojas, obviamente para dormir bien. Dice medio vaso de esa leche tibia endulzada y con cúrcuma, con pimienta negra y quizás clavo de olor, un poquitito, canela, algunos ponen todo una mezcolanza, ayuda a dormir. Eso supera el insomnio, por ejemplo. Realizaba cirugías en emergencias, por ejemplo en heridas de guerra, sin ningún tipo de anestésico. Divodasa, rey de Kashi y fundador de una escuela hinduista de medicina, decía que era un avatara o reencarnación del dios Dhanvantari. Entonces son cadenas, porque viene de la divinidad grande, después vienen los devas, los ángeles, después vienen los avatares, los representantes en la tierra, grandes maestros, después vienen maestros un poquito menos, pero todos van en la misma cadena de los iluminados. El mismo fenómeno se da en el Tíbet, en China, en Oriente Medio, como los santos, los wali, en los sufis, etc. El autor de un diccionario médico lo firmó con el nombre del dios médico, posiblemente para darle autoridad a sus escritos. Quizá sea el mismo que se menciona como una de las Navaratna o 9 joyas de la corte del rey Vikramaditya, rey indio que instauró la era Vikrama en el año 58 antes de la era cristiana. El médico Sushruta, el primer indio que escribió un texto sobre cirugía, decía que el dios se le parecía para enseñarle
sus métodos quirúrgicos. Ocurre como el tai chi, como el yoga. Siempre hay antecedente físico. Los grandes yogis y taoístas miran la naturaleza e imitan en posturas, imitan en formas de artes marciales, etcétera. Pero siempre dicen, soñé con algo, o me apareció alguien en el bosque, o vino un ser de luz, etcétera, y me enseñó esa técnica o esas cositas. Normalmente no enseñan técnicas pequeñas, sino enseñan una orientación para la concentración, para la alquimia, reciclaje, etcétera. Dan una sabiduría mucho más profunda, y con el descubrimiento físico y la observación de la naturaleza de esos grandes sabios rishis, entonces ahí la combinación vuelve parte de la medicina, y con la comprobación y con los seguidores que exageran, que arreglan en la historia todo lo escrito, primero escuchar, después escrito, entonces ahí nace todo este cuerpo. Por lo que sí, es bueno aceptarlo, pero también entendiendo toda esa base, no aceptarlo con ojos cerrados. Quizá sea el mismo que se menciona eso. El médico Sushruta, ya hemos dicho. Mito. Dhanwantari nació del batido del océano de leche. Surgió con una copa de Amrita o néctar de la inmortalidad en sus manos. Es el supuesto autor del Ayurveda. Significa cuando se pelearon, dice la mitología o dice Srimad Bhagavatam, se pelearon los devas con sus primos, los asuras, los ángeles y los demonios. Se pelearon, entonces vino la gran divinidad y dijo, no, vamos a hacer una apuesta para tomar ese néctar de la inmortalidad entre dioses y no entre dioses buenos y no buenos, etcétera, que representan los dos bandos, porque los malos no eran malos, simplemente eran otro punto de vista, otro tipo de práctica, otro bando que se incurrió a otros problemas, igual como los buenos tampoco se quedaron muy buenos. Los buenos volvieron más corruptos y los malos volvieron agresivos. Entonces ellos hicieron todo un batido de una galaxia, una leche de universal se dice, y el resultado de ese batido, según esa mitología, es el néctar de la inmortalidad que tomaron varios dioses. Primero tomaron los buenos, después cuando querían tomar los malos, entonces ahí hubo toda una anécdota muy interesante que es otro tema. Pero Dhanwantari agarró parte de ese néctar y él supo la fórmula también, no solamente la tomó, la fórmula para dar a la gente. Por eso en Ayurveda es una medicina muy acertada, muy profunda, muy interesante y muy similar a la medicina china, a las medicinas ancestrales. Representación. Dhanvantari se representa como el dios Vishnu con 4 manos o 4 habilidades, por decir, que sostiene hierbas medicinales en una mano y un pote que contiene amrita o néctar de la inmortalidad en la otra. En realidad la inmortalidad, según esa medicina oriental, igual como en el taoísmo, no es tomar la píldora de la juventud en el taoísmo o tomar ese néctar amrita, que puede ayudar también porque hay alimentos que ayudan como la leche materna, dice, etcétera. También la pimienta negra, curiosamente, dice, hay que saber prepararla también, no es comer pimienta negra. Entonces la inmortalidad, dice, es el resultado de la alquimia interna, el reciclaje, sublimar la energía inferior del primer chakra o kundalini hasta el séptimo chakra, hasta la parte superior, y hacer la fusión, hacer la alquimia, la sexualidad sagrada, todo eso. Y eso activa el primer caldero de 3 calderos energéticos sutiles, que es el caldero de la longevidad, que en sánscrito se llama ollas. Ollas está presente en el bebé cuando mira los ojos brillantes, significa que tiene bastantes ollas. También en las mujeres vírgenes que obviamente se alimentan natural, meditan, hacen todo, no cualquier virgen también. Y se manifiesta en los sabios viejos cuando se iluminan. Cuando se iluminan, brillan sus ojos como un bebé, igualito.
Obviamente hablamos de un bebé natural, sano, etcétera, porque últimamente los bebés tienen algo, pero no tanto como antes, como se dice. Entonces, ese líquido sutil o sustancia, mejor dicho, de la longevidad se llama ollas en sánscrito, se llama jing en chino. Y eso lo que ellos sintetizan internamente. Entonces, los grandes sabios de Tai Chi, de yoga, no están detrás de la píldora del Santo Grial, etcétera. Más bien en ellos van generando esto. Ahora sí hay algunas sustancias externas para hacerlo, aparte de la respiración, la concentración, el movimiento, que son alimentos sutiles para los chakras y los meridianos. Bienvenidos esos alimentos, como decir leche materna, la leche de vaca sagrada, vaca bien mantenida, no carneada, etcétera, tratada muy bien y neutralizada con los antídotos necesarios, etcétera, puede que tenga ese ollas. Incluso dicen algún tipo de pescado, pescado pequeño, especial, puede también tener ollas para los que pueden comer pescado. Representación. Dhanvantari se representa como el dios Vishnu en cuatro manos, con cuatro manos, ya hemos dicho, es la inmortalidad. En el norte de la India no hay ningún templo permanente del dios Dhanvantari. Todavía no se conoce la razón, pero en el Museo de la Universidad Varanasi, Sanskrit, Vishva Vidyalaya, morada del conocimiento mundial del sánscrito en Varanasi, Benares, en el estado de Uttar Pradesh, donde yo estuve también, se encuentra una estatua del dios Dhanvantari. Obviamente tampoco hay remanencias del dios Brahma, del creador. Tampoco se sabe el por qué, porque se centraron en Vishnu, los Vaishnavas, los devotos, y en Shiva, los Shivaitas, el destructor, pero el creador y la sanación y todo, no hay. Eso lo llevaron como premio los budistas y los yogis y los taoístas prácticamente. Un dios védico más antiguo. Dhanvantari es un dios al que se le ofrecen bendiciones en la esquina del noreste del fuego del sacrificio, porque cada esquina del fuego del sacrificio, con esta pirámide invertida como Agnihotra, se asigna o tiene un regente, un tótem, una divinidad para ellos. Entonces, él es uno de cuatro regentes para la sanación y para el sacrificio, obviamente. Otro dios, un nombre muy parecido, Dhanu Antara, es un nombre del dios Shiva. El término sánscrito Dhanu Antara representa el espacio o distancia, Antara, de un arco. Dhanu es arco, arma, llamado eso en sánscrito, la distancia de un arco equivalente a 4 yastas o manos. Según el escritor Nilakantha, Dhanu Antara es la cuerda de un arco, siendo Dhanu arco y Antara interior. Interesante, muy pocas referencias en ese artículo. Hay muchos artículos sobre Dhanvantari y medicina, pero aquí tratamos de exponer algo, explicar o comentar para enriquecernos, enriquecer nuestra práctica también, porque la Ayurveda es una de nuestros pilares también. Ayurveda, también Yi Yao, medicina tradicional china, que son buenas fuentes orientales junto a las medicinas ancestrales de diferentes partes del mundo. Bien, con eso terminamos esa introducción, queda grabado en IGTV, también en el Facebook, lo mismo, Magani Mahasa, y vamos enseguida con la parte práctica en otra plataforma para los inscritos en este curso. Cualquier contacto con nosotros, Magani Mahasa, en ambos canales. Seguimos escuchando música de fondo para la relajación con sonidos del agua. Nos vemos más tarde en el taller.